y comparto pantalla y vamos a seguir por donde lo dejamos. Compartir. Vale. Entonces, como lo dejamos ahí, yo creo que estará aquí. Voy a abrirlo. Vale. Bueno, ayer estuvimos viendo, estuvimos viendo la estructura. La estructura que comenta Pilar, a ver, es verdad que no es igual que la estructura del microframework. Pero vamos, es mucho más sencilla. O sea, que es simplemente los endpoints se ponen aquí, en el raíz del proyecto. Lo que hay aquí son los endpoints que, si lo trasladamos al microframework, son los controladores. Es decir, los controladores a los que al final nosotros vamos a llamar están en el raíz del proyecto. Por eso, cuando nosotros usamos el Thunder Client, que está aquí, y queremos, por ejemplo, listar los jugadores, hacemos una llamada al servidor, a la carpeta donde está el proyecto y directamente al endpoint al que queremos llamar. Por lo tanto, lo dicho, nosotros siempre los endpoints van a estar en la raíz del proyecto. Y luego lo otro que hay va a estar aquí, dentro de la carpeta SRC. Y realmente dentro de la carpeta SRC tenemos aquí unas 3 clases que estas vienen con el microframework, que no hay que usar, en principio solo hay que tocar en database para cambiar la conexión y en outModel para cambiar la conexión, que ya expliqué ayer para qué es cada una. Y luego vosotros lo único que tenéis que añadir son dentro de clases, aquí, tenéis que añadir aquí clases para los modelos, es decir, aquí es donde se va a poner la parte del API REST Out que se conecta a la base de datos para obtener datos, para insertar, etcétera. Vale. He visto por ahí a alguien que ha levantado la mano, como noto. Aquí solo tengo una pantalla. Decidme, podéis hablar, es que haya levantado la mano. O es un mensaje, a ver si es un mensaje. Es un mensaje que como yo no tengo. A ver. Dentro de clases también podríamos considerar que son controladores. No son controladores, son, mira, vamos a ver el código para que veáis, son clases del modelo, son clases que se encargan de conectar con la base de datos. De hecho, mira, si vosotros venís aquí tenemos, dentro de SRC tenemos una clase que es response, que esta clase es simplemente una clase que se usa luego con una función estática, una clase estática que se usa luego para llamar al método result, pasándole un código y una respuesta. ¿Y qué es lo que hace este método estático de la clase response? Pues crea, usando el comando header y esto, pues crea una respuesta HTTP para mandar al cliente, que hace la petición a la API. O sea que esto es así, esto no hay que tocarlo. Luego tenemos una clase outModel que es una clase también que es un modelo, es una clase que tiene una funcionalidad de modelo, es decir, que nos sirve para conectar con la base de datos donde se almacenan los usuarios. Y es una clase de modelo que se encarga de todo el tema de autenticación. Pues para eso tiene un método login, tiene un método update para actualizar el token, para obtener un usuario por ID. Tiene esos 3 métodos, ¿vale? Esta tampoco hay que tocarla, lo único que hay que hacer aquí es, como ya expliqué ayer, poner la cadena de los datos para conectar donde esté la tabla usuario, que es donde va a estar los usuarios con su clave encriptada y donde se guarda el token para cuando se genera, para luego cuando alguien manda el token a la API comprobar si es el mismo que hay aquí, ¿ok? Y luego tenemos una clase abstracta que se llama database, una clase padre, digamos, que es de la clase que tienen que heredar todas las clases que pongamos aquí dentro de clases. Esta clase es como empecé a explicar ayer, es una clase que digamos que factoriza o hace general la parte de conectarte a la base, de intercambiar datos con la base de datos. Tiene en el constructor, cuando yo creo un objeto de esta clase,
lo que me hace es establece el atributo connection, que es un atributo que contiene la conexión a la base de datos, y luego tiene una serie de métodos para obtener datos de la base, obtener todos los registros de la base, bueno, obtener datos de la base de datos, pero de una tabla concreta. Es decir, yo aquí le pasaré una tabla y, como vimos ayer, unos datos adicionales. Dependiendo de estos datos adicionales, estos datos, se construye una consulta que obtiene todos los datos de la tabla o los filtra, ¿vale? Entonces, si estudiáis un poco el código, lo único es que aquí lo que hace es usar lo que se le pasa para hacer un select asterisco from. Si le pasamos un campo que sea página, pues me establece la página. Y luego, si hay campos extra, me hace un where y va añadiendo condiciones al select asterisco frontable. ¿Para qué? Para que si he puesto filtro, me filtre. Simplemente hace eso. Y luego también, dependiendo de si ponemos página, pues pone limit o no limit. Hace la consulta a la base de datos y, de hecho, connection es de tipo... Vale. Aquí, lo que dijimos ayer de PDO, si yo aquí en lugar de usar this connection igual a new MySQL y uso aquí PDO, lo tengo que probar este fin de semana, pero estaríamos trabajando con un objeto connection que sería PDO y habría que revisar esta parte de aquí, a ver si la conexión, pues con el PDO el método query funciona igual o no, entonces habría que ajustar eso un poco. Pero mirad lo que hace, simplemente la consulta que haya construido arriba, pues la ejecuta y los resultados los mete en un array, como pues usando los results de esto, los recorre y los va metiendo en el array y el result array es lo que devuelve. Eso es para obtener datos. ¿Qué pasa? Que lo voy a hacer con este método. El getDB, yo luego, como en cada una de estas clases que yo implemento aquí, por ejemplo, la de jugador, la de player, yo aquí, cuando tengo un método, yo aquí hago que esta clase herede de database, extienda a database, herede de database. Por lo tanto, lo que hago es establezco el valor para la tabla y para la primary key. Y lo que os dije ayer, tenemos estos dos arrays como atributos y entonces tenemos un método que es get. La función get dentro de player lo que me obtiene son los jugadores de la tabla. La tabla, ¿qué tabla? Pues la que en el atributo que haya puesto aquí. Si he puesto aquí player, pues de la tabla player en la base de datos. Esto tengo que poner el nombre de la tabla en la base de datos, importante. Y entonces lo que hago es aquí en get, es si no le paso parámetros, pues en el for each este no entrará y lo único que hará será llamar a su clase padre y llamar a getDB, que es el método que hemos visto que está en database. ¿Esto para qué se hace? Para no tener la conexión en cada una de estas tablas y aquí no poner código SQL. Aquí nosotros usamos los métodos de la tabla database, de la clase database, perdón, para hacer el getDB, el insert, el update, el update put, el update patch y el delete. Entonces, y básicamente ahí lo tenemos. Tenemos que cada tabla a la que yo le quiera hacer un CRUD en la API REST tendría que poner aquí una tabla con el nombre de la tabla, class.php. Si luego quiero hacer algo que no tenga que ver con operaciones CRUD, pues tendré que, igual que hacíamos en el microframework, tendré que elegir en qué clase de estas es en la que yo quiero ponerlo. El método que me hace algo que no es un CRUD. Y si necesito tirar de consultas SQL para ello, pues puedo hacerlas. Como la conexión yo aquí no la tengo, bueno, sí la tengo, yo aquí tengo en player como hereda de database, todos los atributos de database lo heredo, pero aquí yo tengo un campo también conexión. Es decir, yo aquí podría poner código, de hecho prepararé para la semana que viene algún ejemplo en el que yo aquí puedo coger y tirar del atributo conexión porque lo tengo el atributo en database que es de donde yo heredo. ¿Vale? Perdona, Soro. Dime. Es que mi duda era precisamente de esto. Yo creo que voy a aprovechar para decírtelo porque es justamente de esto. Ok. Mi problema es
que, por ejemplo, la tarea te pide que metas un método que verifique si si las categorías tienen artículos, si no, no se puede borrar. Exactamente. Entonces, para crear la consulta, yo me estaba liando precisamente por esto, porque no sabía si tenía que crearla en database o crearla aquí, o no sabía muy bien, me perdí ahí. Yo, como es algo que es concreto de la clase con la que esté, de alguna tabla, yo lo haría aquí, en la clase esta, no en database. Es que como vi precisamente... Usaría el atributo connection para hacer todas las consultas y tal, pero no lo haría aquí, en lugar de en database. Porque así lo que tiene que ver con si era de artículos, ¿no? De categoría, Sí, ¿no? Pues meterlo en categoría.class.php, por ejemplo, y así eh, vale, directamente. así el código que tiene que ver con cosas de categoría lo tiene aquí. Vale. ¿Ok? Es que como vi precisamente que no había Sí, sí. ninguna Claro, es que consulta esto, dentro de la clase. exacto, es que esto bueno, pues un esqueleto un poco ahí arcaico y tal, que os sirve pues para ver un poco cómo funcionan las API REST y bueno, pues es bastante mejorable, pero bueno, yo en ese caso lo suyo yo creo que es ponerlo en las clases estas. Porque así cuando quieras buscar algo relacionado con los artículos, pues te vas a artículos.tal. Y aquí en Database solo dejas código genérico que te sirve para las operaciones CRUD. Y así Vale, esto te evita reescribir código de select y de demás en cada una de estas clases, es la funcionalidad esta de Database. vale, perfecto, lo haré así. ¿Vale? Gracias. De nada. Entonces, pues bueno, así con todo. O sea, hemos visto el get, pero es que el insert pasa lo mismo. El insert en database yo tengo un insert db que permite, lo que hace es, pues lo que se le pasa a través de los datos que se le pasan para insertar es, con estos métodos al final todo este código lo que es, al final su objetivo del código que tiene aquí es convertir los datos que se pasan en un insert, para insertar en una tabla unos valores concretos. Y al final lo que llama es el insert db es usado en cada uno de las clases. He visto que habéis levantado la mano, habéis consultado, ahora voy, ¿vale? En el insert db, aquí, en el insert que hay en player class, insert internamente usa insert db. ¿Para qué? Para usar. Pero antes de llamar al insert db, ¿qué es lo que hace? Lo que vimos ayer. Mira que en lo que se manda como parámetro, que es los datos que yo quiero insertar, comprueba que los campos que yo estoy insertando son los que están dentro del array allowed condition insert. ¿Para qué? Para si hay algún campo que no haya puesto y es obligatorio insertarlo, que me devuelva un error. Eso es para garantizar que cuando yo voy a hacer el insert en la base de datos, he puesto todos los campos que hay que insertar en la tabla. Entonces, por eso tenemos ese campo. A ver, ¿quién ha levantado la mano por ahí? Inmaculada, puedes hablar. Sí, bueno, a raíz de lo que estabas diciendo, si por ejemplo se quisiera añadir un nuevo campo a la tabla, tendrías que modificar todo el esqueleto, ¿no? Claro, tenías que, si quieres lo podemos hacer. Permitir el campo y... Claro, claro. Mira, imagínate, vamos a hacerlo. Imagínate que tú tienes, vamos aquí a la local. otra, pero ahora te la hago, es que esta también me... Vale, eso yo creo que es rápido. A ver, mira, imagínate que yo tengo esta tabla player que además de estos datos quiero añadir un dato que sea el equipo en el que juega, ¿no? Por ejemplo. Pues yo puedo decirle aquí, venga, ya la estructura de la tabla, añádeme una columna después de player name, venga, la vamos a añadir aquí. Y continuar, ¿cómo se va a llamar la columna? Se va a llamar player, como estamos en inglés, player team, que va a ser un varchar 2 de 100 caracteres y que no puede ser nulo, ¿vale? Porque tiene que estar en un equipo, ¿vale?
¿verdad? Yo he añadido player team, el valor ese, ¿no? Entonces, ahora, yo me voy aquí y digo, me pasa aquí, ¿vale? Entonces yo me voy aquí y le digo, ay, ¿qué va con eso? Vale, pues nada. Esta clase player ya sigue tirando de la tabla player, la clave primaria sigue siendo id, pero por ejemplo cuando yo esto en el insert, cuando yo tenga que insertar, tengo que poner un player name, un player means, un player punto, así, pero tengo que poner también un player team, ¿vale? Player team para indicar que pertenece a un equipo. Y luego, si yo quisiera filtrar, a la hora, cuando yo hago el get, si como vimos ayer, si yo quiero filtrar también por el nombre del equipo, pues tendré que añadir esto que ya me está sugiriendo aquí el Copilot que yo tengo aquí en el Visual Studio Code. Yo tendré que decirle, venga, pues yo también puedo decir que quiero que me recupere los jugadores de un equipo concreto. Si no le pongo player team aquí, yo cuando haga el get no voy a poder poner en las condiciones player team, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Imagínate incluso que es más lógico que yo quiera filtrar por player team que por player name, pues lo podría quitar. Eso ya conforme queramos. Y con esto, vale, ya está. Vale. Ahora, ¿el campo player name player team va a ser obligatorio? Vale, porque hay un matiz que no lo he dicho bien. Las condiciones estas quiere decir que cuando yo cree el JSON, no puedo poner un campo que no sea ninguna cosa de estas. ¿Vale? Lo que yo pongo aquí son campos de la tabla. Entonces, si yo pongo aquí, cuando creo el JSON para insertar algo, no pongo un campo con un nombre distinto a lo que hay en la tabla, ¿qué pasa? Que aquí en database, cuando yo voy a insertar en la base de datos, coge los datos que vienen en formato JSON y usa los nombres de los campos para construir el insert. Entonces, si yo ahí pongo un campo que no existe en la tabla, el insert que me genera va a fallar. Entonces, para asegurarse de eso, lo que me obliga es a tener este array con los nombres de las columnas de la tabla, para que y él comprueba antes de hacer el insert que en el JSON que me viene todos los campos se llaman como estos, pero no tengo por qué ponerlos todos. Si yo quiero hacer que determinados campos sea obligatorio ponerlos cuando haces un insert, tengo que irme aquí a insert y decirle, ¿dónde está? Ah, no, vale, no he dicho nada. Es en el validate donde comprueba cuáles son los obligatorios. Si yo quisiera que cuando yo quiera insertar un registro me compruebe que están determinados campos puestos, tengo que poner aquí en el validate que se ejecuta antes de hacer el insert, tengo que ponerle que tiene que poner el campo player name o player team. Entonces simplemente si yo quiero que cuando alguien haga un post de un jugador ponga en base de datos, lo tengo que poner porque en base de datos he dicho que no es no nulo. Por lo tanto, debería ponerlo si no me va a fallar el insert. Entonces lo suyo es decirle, venga, pues yo cojo y lo puedo poner ahí y luego puedo comprobar, además de que no esté, compruebo si no está el player name y tampoco si no está el player team. ¿Vale? El campo player team es obligatorio. Entonces, esto aquí falta una cosa, porque... A ver... Sí. Esto tengo que copiarlo para que lo hagan los dos casos. Y... Si no viene el jugador, ya digo que este campo es obligatorio. Si no viene el equipo, también. Y con eso me da una respuesta. ¿Y dónde uso el validate? Pues el validate lo uso, por ejemplo, aquí en insert. ¿No ves? Después de comprobar que todos los campos que me vienen son los nombres que yo he dicho que tienen las columnas en la tabla, si la validación es correcta y cuando valido,
válido, el validate me va a dar, me va a permitir seguir siempre que haya puesto un nombre de jugador y un equipo. El resto de campos, si no los pongo, pues hará un insert solo de eso, de los campos jugador y equipo. ¿Vale? ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Sí. Simplemente hemos añadido y si queréis podemos hacer un ejemplo, no sé si queréis que hagamos un ejemplo de añadir una tabla más y hacerle el CRUD para que veáis un poco los pasos cuáles son. Vale. Venga, va. A ver, simplemente sería... Otra duda, Dime, Ima. mi otra duda era que si al hacer un get se podía, o sea, si tú quieres, por ejemplo, obtener un parámetro concreto, tienes que hacer lo que has dicho antes, en la clase de player, crear un SQL que llame ese parámetro concreto. A ver, el database solo hace general, ¿no? No, pero el get para obtener los datos de la tabla, eso ya está implementado en database. Entonces, si tú quieres, ¿a qué te refieres? A obtener, por ejemplo, Sí, por ejemplo, que tú quieres los puntos solo del player. Claro, tú puedes, no, eso lo tienes ya implementado. Se supone que aquí, en el get, en database ya lo puedes conseguir. Claro, con el get y poniéndole parámetros, tú puedes, mira, lo hicimos ayer. Si tú te vienes aquí y le dices listar jugadores, ¿vale? Esto te los devuelve todos. Pero si yo le digo que quiero, le pongo aquí en el get, le pongo un parámetro y le pongo player ID, no, pongo ID igual a 2, pues no está, el 1, me va a dar el jugador número 1. Porque yo he llamado al endpoint y he añadido por get un filtro, entonces me da solo el 1. Si yo quiero, por ejemplo, el 4, pues le pongo aquí el 4 y lo puedo hacer este filtro aquí por algún campo de la tabla, lo puedo hacer con cualquier campo que esté aquí. Es decir, si yo aquí quito player name, por ejemplo, player team, vamos a hacer una cosa, mira, yo voy a poner aquí, voy a decir en examinar, le voy a decir que voy a editar esta Magic Johnson, el equipo son los Lakers, vale, Dylan Ennis, este es del UCAM y Pau Gasol, vamos a poner del Barcelona, que fue donde se retiró, ¿vale? Entonces, si yo ahora cojo y me vengo aquí a la API-REST y le digo, aquí le digo listar jugadores, venga, pues yo no pongo nada para listarlos todos, para que los veáis, tengo aquí todos los jugadores. Como yo tengo player team, yo le puedo decir, venga, pues player team igual a Lakers. ¿Vale? Me sale solo Magic Johnson. Si yo cojo y digo, no, pues a Pau Gasol lo voy a poner también de los Lakers. Pues Lakers, continuar, y ahora si hago el get, me da todos los que son de los Lakers. Eso es porque yo lo tengo aquí. Si yo cojo y me vengo aquí y le digo, venga, pues player team, perdón, no es una condición permitida en el get. Si yo hago esto y ahora me voy a listar, me va a dar un error en la solicitud. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo, estoy intentando filtrar por un campo que no. Entonces, nosotros podemos controlar por qué campos queremos filtrar. Por lo tanto, lo que es consultar, hacer una consulta para que me devuelva los registros que cumplan condiciones, todo eso está implementado. Habría que hacer código nuevo SQL, pues por lo que ha dicho Gabriel. Por ejemplo, si yo quiero, cuando hay tablas relacionadas y tengo que hacer un join de tablas quiero los de quiero a lo mejor unir datos de tabla y sobre eso hacer un filtro, eso ya no está implementado aquí. Entonces tendríamos que hacer, o por ejemplo, si yo os pido un endpoint que pedí en un examen, que creo que era algo de empleados y salarios y demás en una empresa, pues había un endpoint que pedía
que lo voy a intentar hacer por la semana que viene, haceros el ejemplo para que lo veáis. Pedía hacer a todos los empleados de un determinado departamento subirle el sueldo el tanto por ciento que tú le pasaras en el endpoint. Es decir, tú al endpoint le tenías que pasar una cosa así. Era un post, evidentemente, o un put, por ejemplo, y tú al endpoint le tendrías que pasar una cosa así. Le tenías que pasar le tenías que pasar el ID del departamento, por ejemplo, le podías poner departamento ID, y entonces le pasaba un departamento. Imagínate que al 3 le quiero subir a los empleados del departamento 3 y luego subida un 10%, ¿vale? Entonces tú tendrías que programar un endpoint que cuando yo le pasara por método put estos datos, él los recogiera y, claro, internamente ese endpoint tiene que llamar a algo que tú programes aquí, en una clase de aquí. Pues a lo mejor en departamento.class.php tú ahí podrías hacer un método que sea incrementar salario, que recibe el código del departamento y el tanto por ciento. Y luego ahí tendrías que hacer las operaciones en la base de datos adecuadas para subir el salario a todos los. Entonces, eso es lo que no está implementado aquí. Aquí tiene implementado todo lo que es CRUD, pero cualquier cosa que no sea CRUD de una tabla concreta, pues hay que. Pero os pasaré veremos algún ejemplo de eso, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a hacer eso. Vamos a hacer, mirad, yo voy a coger una tabla nueva y vamos a crear, por ejemplo, aquí una tabla. Tenemos en player, usuario. Vamos a crear, por ejemplo, una tabla que sea equipo, ¿vale? Una tabla nueva que se llama, como es player, team. Aunque no le vamos a hacer la clave foránea, sino un follón. Team, equipo, va a tener el ID 1, otro campo que va a ser name y otro campo que va a ser presupuesto, ¿no? O algo de eso. Venga, pues vamos a ponerle ID, nombre, hemos dicho nombre, ID, nombre y presupuesto, 3. Venga, con 3, vale, sí, es para un ejemplo. Yo le creo, venga, tengo el ID que va a ser autoincrementable, esto es importante, clave primaria, el nombre vamos a ponerle como team name, que va a ser un varchar 2 de 100 y va a ser único para que no se repita. Y ¿qué le ponemos? El salario, el presupuesto, ¿cómo se dice en inglés? ¿Alguno lo sabe? Budget. Budget. El budget. Vale, ahí, budget. Y esto va a ser un entero muy grande, ¿no? Sí. Un entero, ¿vale? Entero, no sé, ¿os acordáis en MySQL el entero hasta cuánto llegaba? Biggie, por si acaso. Por si acaso nos encontramos aquí con un equipo con mucho presupuesto, ¿vale? Guardar. Vale, yo ya tengo mi tabla que se llama team, de equipo. Pues nada, simplemente me vengo aquí y digo, venga, vale. Yo, vamos a hacer primero la clase del modelo. Pues yo digo, venga, player, control C, control V. Y a esto le digo, va a ser team.class.php. Vale. Importamos response y database. La clase se llama team. La tabla en la base de datos se llama team. La primera que es esta. Vale, y aquí tenemos el ID, el team name. Y queremos filtrar por el salario, pues es un follón. Porque tenemos el salario, son números, tal. En principio no, pues nada. Le pongo eso. Solo puedo filtrar por el nombre del equipo. Y luego, en el insert que tengo que tener, tengo que poner el team, hay que insertar el team name, ¿vale? Y el team budget, ¿vale? El resto
Nada, nosotros cuando insertamos un nuevo equipo solo tenemos que pasarle estos dos datos con esos nombres y ya está. Porque el ID, como es autoincrementable, lo coge solo. Y luego, validar, pues tenemos que decidir a la hora de validar qué datos son obligatorios. En principio, solo vamos a pedir que se pueda meter el nombre del equipo. O sea, que se deba meter, mejor dicho. Team name. Y aquí ponemos que el campo team name. Esto es importante porque como este es el error que va a devolver si yo no pongo un team name cuando inserte datos, ¿vale? Luego, y ya a partir de ahí, el get, esto ya está programado para que con lo que hemos puesto funcione sin tener que cambiar nada. El insert también. El update también. Vale. Y el update patch también. Vale. Y el delete también. Todo esto está programado de manera genérica para que con los cambios que hemos hecho ya no tenemos que cambiar nada más. Ahora que tenemos que crear el endpoint que ha asociado a team, ¿vale? Podemos hacerlo imagen y semejanza del endpoint para playa, pues simplemente cogemos control C, control V, le ponemos aquí que esto es team.php, que es el endpoint, y vamos a revisarlo. Vale, voy a quitar aquí esto, tal. Vale. El team PHP, pues nada, cambiamos aquí porque la clase que vamos a usar es team.class.php. Aquí en el require si nosotros estamos en un endpoint que por lo que sea tiene que trabajar con cosas de las dos clases, esto es lo mismo que pasaba en el microframework cuando teníamos que hacer algún método que necesitaba datos de otra tabla. Pues bueno, aquí puede ser que podemos tener varias clases del modelo aquí puestas. En principio, como vamos a implementarle el CRUD, ponemos team.class y aquí cambiamos para que en lugar de creamos un team y pues aquí le vamos a cambiar a team, ¿vale? Aquí si pusiéramos aquí ítem, ítem sería más genérico, no tendríamos que estar cambiando, ¿no? Esto para hacerlo más genérico, para que no fuera tal, quizás sería más... Si lo cambiamos aquí, tenemos un ítem, solo tenemos que cambiar esto y voy a cambiar el código para que dejando ítem e ítems no tengamos que hacer muchas más cosas. Ítem que voy a recuperar, esto es el get, ¿vale? El get coge los datos por get, aquí voy a poner que va a ser a piñón ítems y aquí voy a poner que va a ser ítem, ¿vale? Llamamos al get del ítem que es de tipo team, response tal, y aquí en lugar de player le voy a poner ítems. Ítem para que sea más genérico, no sé si entendéis lo que estoy haciendo. Para que no sea... Con esto, cuando yo haga otra, en el código no lo llama player, lo llama ítem, y así eso es una cosa genérico. ¿Vale? Y respuesta. Vale. El post, cuando inserto un nuevo equipo, pues nada, como lo que viene en el body, ¿vale? Insert ID, y aquí le voy a llamar, en lugar de player, ítem, que es como he llamado al objeto que se crea aquí al principio de la clase, ¿vale? Ítem insert con los parámetros, ¿vale? Y como me devuelve el insert ID, eso es genérico, el ID del nuevo equipo insertado. Vale, el put, pues lo mismo. Aquí lo cambiamos por ítem y lo mismo. Y ya está. Aquí el patch, también cambiamos esto por ítem. Y el delete, lo mismo. Cambiamos esto por ítem. Vale, pues en principio ya estaría. Con estos cambios tendríamos ya el endpoint para trabajar con equipos. Vamos a ver si funciona. Si yo me voy aquí al Thunder Client y le digo, venga, voy a insertar un jugador, en lugar de un jugador, lo voy a cambiar
insertar. Es un post, en lugar de player lo vamos a hacer al endpoint team. En header le paso el API key que tenía de ayer, que me sigue siendo válido. Y en body, en lugar de pasarle los datos del nuevo jugador, pues le tendré que pasar los datos del nuevo equipo. Y los datos del nuevo equipo son team name, que va a ser, imagínate, le voy a poner Lakers, y team budget. Y le voy a pasar 1.000.000 de euros, por ejemplo. Esto. ¿Vale? Con esto ya se supone que si yo lo mando, veis que me dice resultado que insertado ID. Con el ID de inserción va a ser 1. Pues yo ya tengo que tener aquí en mi tabla, en equipos tengo que tener el equipo insertado. ¿Que quiero insertar otro? Vamos a ponerle, en lugar de Lakers, UCAM, y le voy a poner, UCAM somos más modestos, 500.000 euros, ¿vale? Con 2. Vamos a ver si los tenemos, vamos a listar, rename, get, datos. Y vamos a decir que quiero obtener team.php. Como es un get del endpoint team, pues nada, hará el get y no le voy a poner ningún filtro. El API key, el token, perdón, lo paso aquí, por lo tanto, y me devuelve los 2 equipos que tengo insertados. ¿Qué quiero actualizar? Pues nada, hago el put y le digo, pues el put va a ser en team. En team quiero que el equipo 2, en lugar de llamarse, voy a actualizar el equipo 2, en header le paso el toque y en el body le paso los datos que quiero para el equipo 2, que van a ser, voy a cambiar, le voy a poner team name, le voy a actualizar el name, va a ser UCAM Murcia, para que se quede el nombre de la ciudad. Y en team budget le voy a poner 250.000, por ejemplo, ¿vale? Si yo esto lo mando, resultado ok. Si me voy al get y hago el send, ves que en UCAM le cambio el nombre, ya es UCAM Murcia y el presupuesto ha bajado a 250.000. Y si quiero borrar uno, pues nada, el delete, pues simplemente delete. Voy a probar todas las operaciones del CRUD. Team. En delete siempre tenemos que mandar el ID del equipo que queremos eliminar, pues nada. Vamos a eliminar, imaginar que eliminamos aquí ID igual a 1. Vamos a borrar Los Ángeles Lakers. Como pasa aquí el token, pues debería borrarme, me dice resultado ok, y ahora debe devolverme solo el ID 2, porque el 1 lo he borrado. ¿Ha visto? Las operaciones CRUD son súper sencillas de hacer, como habéis visto. Aquí lo más complicado puede ser, pues eso, que ya os digo, haré un ejemplo la semana que viene de hacer alguna operación, algún endpoint o algo que tenga que trabajar con varias tablas y no sea CRUD, pero CRUD es copiar, pegar y poco más. De hecho, si mantenéis aquí en Team lo de llamar a esto ítem y luego poner aquí ítems, lo único que tenéis que cambiar es la clase esta y esta de aquí. Y ya está. ¿Alguna duda de esto? Yo tengo una pregunta tonta, que es para el tema del examen. O sea, esto no tiene parte visual. Tendríamos que nosotros comprobarlo tal y como nos estás enseñando, ¿no? O sea, claro. Para comprobarlo tenéis que probarlo. Lo más rápido es probarlo con esto, con el Thunder Client o con otra extensión que uséis. Yo os recomiendo esta. A mí me parece la más cómoda tenerla aquí y tal, pero bueno. Sí, como el MVC, que tiene su parte visual. Esta no. Vale. No. Esta lo único es que yo luego os podría pedir, que eso también lo voy a pedir en el examen, cómo usar una API desde PHP, que eso sí tiene parte visual. Entonces, claro, os voy a pedir que uséis una API. En principio, no sé si será o una que hayáis implementado que yo os dé, o una que haya por ahí que yo encuentre. La de Pokémon.
La de Pokémon, oye, pues buena idea, la de Pokémon. En un ejercicio, en un examen del año pasado puse una API que te daba recetas de cocina. Entonces el ejercicio consistía en que te saliera un listado en un desplegable con las secciones, no sé si era por tipos de recetas, y entonces cuando seleccionabas tipos de recetas le decía mostrar que te salieran pues en una página las recetas con la foto, etcétera, etcétera, porque luego todas esas APIs, si habéis estado viendo, cuando hay imágenes, habéis estado viéndolas, perdón, cuando hay imágenes te dan la URL de la imagen y tú eso lo puedes usar en código HTML para mostrar una imagen. Entonces, algo de eso también os voy a pedir, que desde Claro, es PH... que yo era eso lo que he estado practicando. No te voy a mentir que he estado probando con la API de Pokémon, Claro, porque como me parece así divertida para entender el JSON, claro. cómo coger los datos y demás, pues Pues estupendo quería ver si porque... también va a haber de otro. Sí, sí, de eso también va a haber. Va a haber tanto de implementar la API como de la parte de consumir, que se llama, ¿no? Consumir una API desde PHP. O sea, vais a tener las dos cosas en ejercicios separados y tal, pero sí, la idea es pediros las dos cosas, porque en la unidad 6 pues se habla de las dos cosas, y el resultado de aprendizaje este 7 pues tendrá, la nota será pues la media de las dos partes, de la de consumir API y la de implementar APIs. Perfecto. ¿Ok? Vale, pues en principio yo por hoy, a ver... Ah, lo del cruce de datos entre tablas, dice César, ¿no? Que tiene dudas sobre eso del cruce. Vale, pues eso sería, por ejemplo, a ver si se... Como para la semana que viene tengo que hacer un endpoint que no sea el típico CRUD. Intento ver alguno que sea en el que se vea eso, en el que se vea algún cruce. La idea es que a lo mejor tiene un endpoint que luego cuando vas aquí al modelo, cuando llegas aquí al modelo, en Player a lo mejor hay que poner un método. Tú tienes aquí método update, tal, pero a lo mejor hay un método que se llama de otra forma y que tienes que hacer una consulta en la que primero a lo mejor obtenga algo de otra tabla. Bueno, preparo para la semana que viene algo, ¿vale? Pilar, he visto que tenía la mano por ahí levantada, ¿puede ser? ¿O se ha quedado de antes? Sí, para el examen hay que hacer, por ejemplo, captura del Thunder Client con lo que hemos hecho. El año pasado pedí que me explicarais que como hay una parte en lo de implementación de APIs que es la documentación, es decir, el endpoint, qué parámetros recibe y qué devuelve. El año pasado es verdad que pedí una cosa que era que pusierais los endpoints que tenía y cómo funcionaba, y para ver que funcionaran, en principio no, porque yo luego la idea es probarlo yo en la corrección del examen. Vale. No sé, si es que cuando me ponga a ponerlo a lo mejor sí digo, mira, pues para ver que funciona, pero yo no me voy a quedar con la captura de pantalla. Yo lo que voy a ver es que el código y lo probaré yo que funciona. O sea que es raro que pida captura de pantalla. Lo que sí a veces he pedido es pues que me diga, venga, para ver que entendéis bien eso, pues si vosotros tenéis que darle a alguien cómo funciona este endpoint, pues decir, venga, el endpoint player con el método delete tienes que pasarle en el get el ID del que quieres borrar. Entonces, pues una pequeña documentación en la que ponga el endpoint con los parámetros que tiene que recibir para hacer cada una de las operaciones. A imagen y semejanza de cuando accedéis a una API y veis la documentación de cómo usarla, pues una cosa parecida. Pero no sé si este año tiraré por ahí o tiraré por otra cosa. ¿Vale? De todas formas, eso es importante que manejéis bien el Thunder Client para probar, para que vosotros vais probando lo que vais desarrollando, que funciona bien y demás. Yo lo que he hecho solo es guardarme uno de cada de lo que estuvimos haciendo ayer. Ajá. Y para no... plan, Sí, correcto. Claro, esto de tener aquí guardadas determinadas peticiones está muy bien porque si las tenéis, no tenéis que estar volviendo a escribir ni cambiando esto directamente, vas cambiando. Como tengo muchas carpetas y la ruta es larga, pues por ahorrarme todo eso. Claro. Es una buena práctica el tener aquí guardada el get, el post, el update, el delete, tenerlo aquí guardado y lo único que cambia en un ejercicio es lo de aquí. Pues bueno, ya está. Con eso te está bien porque
porque te ahorra algo de tiempo. Y como sabéis, el tiempo es importante en el examen, en este examen. Vale, pues si no tenéis ninguna cosa más, si os parece, paro grabación y os la subo ahora. Y la semana que viene os digo cuándo podemos quedar. Y de todas formas yo grabaré la tutoría aparte de alguna consulta que tengáis puntual y tal, la idea de la tutoría de la semana que viene, a ver dónde la puedo ubicar, la idea sería enseñaros un ejemplo de un ejercicio en el que no es un endpoint de un CRUD tal cual, sino que hay que hacer alguna cosa un poco más, que eso es lo más difícil que vaya a tener que hacer. Entonces, pregunta, entonces para el examen, para esta evaluación solo sería el tema de las APIs. Sí, APIs, consumo y tal, sí, porque yo creo que no nos va a dar tiempo a ver el 7, que es el tema 7, que es JavaScript y PHP. He estado mirándomelo lo que hay en el tema 7 y eso cuando uséis framework tipo Laravel o tipo Symfony no tiene, o sea, genera código JavaScript, entonces no creo que os pida nada para el examen. Lo único que depende de cómo vayamos de tiempo, a lo mejor lo que sí quiero que veamos es pues cómo ver un poco en Symfony cómo generar una API, que la tengo ya vista para sin autenticación y con autenticación lo he hecho, pero quiero generar algo de documentación para que lo tengáis y que veáis cómo pues en Symfony se puede crear un poco lo mismo que hicimos con el microframework, con el modelo vista controlador, pues ver que lo que pasa es que no me acuerdo si al final os dejé algún ejemplo, algún vídeo, dejaros un poco que veáis lo que hemos hecho con el microframework y con este esqueleto en Symfony cómo se haría, ¿vale? Y que veáis la potencia que tiene, porque es verdad que la API REST que genera el Symfony, pues bueno, es más potente y tiene más cosillas y demás. Pero en el examen no os lo pediría para hacer. En el examen os voy a pedir este esqueleto para implementar API y PHP para acceder a API y consumir APIs. Claro, yo por eso te preguntaba por el tema, por lo menos la gente que tenemos que recuperar de la evaluación pasada para que no se nos acumule demasiado. Sí, ya digo, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque no podría meter más presión y decir, venga, vamos a ver el tema 7 y hacer algún ejercicio con librería y meter código JavaScript. Pero es que luego el código JavaScript que tú metes en la vida, en el mundo, en la vida real, en el mundo, en las empresas y en el desarrollo actual, el código JavaScript que tú metes a través de PHP se suele hacer con framework. Con los frameworks tipo Laravel, tipo PHP, cuando tú le puedes hacer que en la parte de la vista genere componentes que luego tienen código JavaScript dentro. Entonces, lo que hay en el material que viene del ministerio, una librería ahí que se llama XAjax, y yo creo que no merece la pena, sobre todo porque no vamos bien de tiempo. Si tuviéramos tiempo, pues podríamos mirarlo y verlo y tal, pero ya os digo, lo importante es esto, que controléis muy bien el tema de la API, de cómo consumir, de cómo implementar esta API, este esqueleto, que no es eso, y luego pues yo os daré adicionalmente para que sepáis, tengáis un poco de idea de cómo en Laravel, no, en Symfony se puede crear una API y que veáis la API luego cómo se puede usar desde, como ya sabéis usarla desde PHP, pues podríais usarla desde PHP. ¿Vale? De acuerdo. Y ya por mi última pregunta, el examen de la recuperación del EB. Di siempre que la penúltima, la última nunca, siempre la penúltima. No, ya está la última por mi parte. La parte del MVC, ¿sí? ¿vale? Para recuperar, que sería del mismo estilo del que pusiste. Sí, correcto. Sí, eso ahí tampoco se puede inventar la rueda. La idea sería algo parecido. Sería básicamente modificar y añadir cosas. Claro, sí. Es que ahí tampoco puedo, ahí pues nada, pues soltaré algún proyecto con otra tabla y tal, y implementame esto, o modifícame esto, etcétera, alguna cosa de eso. Pues si tienes algún ejercicio que pueda practicarlo de MVC de otro año o lo que sea, si lo puedes pasar, te lo agradezco. Venga, voy a ver si encuentro alguno. Si no, intentad también mandarle, a lo mejor podéis usar la IA para que os genere algún tipo de ejercicio.
Si le pasáis el Ya, código, pero- yo no sé, lo que pasa es que lo pasan. O una de dos, o se queda corta o se pasa de más. Ya, vale. Si no, un ejercicio también bueno es coger y decir, venga, voy a coger unas tablas. Es verdad que es para el CRUD, pero voy a coger 2 o 3 tablas, me hago un esquema de base de datos de, no sé, pues eso, a ti que te gustan los Pokémon, pues dice, mira, hago una base de datos de Pokémon, le pongo una tabla tipo que está enlazada con una clave foránea y le pongo otra tabla más. Y entonces te hace un pequeño esquema de base de datos y dice, venga, voy a hacer un mantenimiento de este esquema de base de datos con el microframework. Y eso es una buena práctica. Ponerte a coger el esqueleto del microframework y hacer todo al mantenimiento de eso. Y una vez que lo tienes hecho, pues venga, pues puedo, no sé, pasa que claro, tenéis que intentar hacer alguna operación con esos datos que no sea la operación típica de CRUD. Yo qué sé, pues imagínate que hay un campo que le has puesto usuario que tiene los Pokémon. Pues a lo mejor una opción que sea poner un usuario de origen y otro de destino y que el microframework y que la operación sea cambiar todos los Pokémon de uno a otro o intercambiar Pokémon entre usuarios, poniendo el usuario de origen y el Pokémon de origen y el usuario de destino y el Pokémon de destino. E intentar hacer en el microframework esa funcionalidad. A ver, Vale, ¿y a por lo qué no lo pones en el examen? Te saco un 10. a lo tonto he puesto un enunciado de un ejercicio que puede. Entonces, lo he puesto como ejemplo de cosas que podéis intentar practicar, ¿vale? Con eso tiene la parte de cruz y luego la parte que es un poco más. Si sois capaz de hacer eso, de implementar lo que he dicho, en el examen va a ser una cosa parecida. Evidentemente, por lo mejor las tablas se llaman de otra manera y son otras cosas, pero lo que hay que hacer es lo mismo. ¿Vale? Pues ponme el examen de Pokémon y te saco un 10. Claro, pero es que ya lo he dicho, ya si le he dicho este ejercicio. Pero si con todas las cosas que puedes poner ahí, vamos, 6 opciones. Bueno, no lo descarto. Bueno, pues nada, lo he dicho. Os informaré a través de la plataforma de la semana que viene cuando damos la tutoría, ¿ok? Perfecto. Vale. Venga.